bendiga. Es un gusto para nosotros estar con ustedes este jueves más acá en Gosen Estéreo. Para mí es un grato, hace tiempo no estaba por estos lados en los micrófonos, pero esperamos que el programa de hoy sea de gran bendición y es un gusto para mí saludar a mi mesa de trabajo. Dios te bendiga, Liz. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche, en una misión más de Gosen Estéreo, con un tema muy interesante que le podemos sacar mucho el jugo y que yo sé que nos va a servir mucho para nuestras vidas cotidianas. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer otra vez volver a estar aquí con su emisora Gosen Estéreo, llevando uno de nuestros fantásticos temas, por su gracia, en el cual hablaremos de distintas cositas en las cuales podemos estar bien, podemos estar mal. Aún también nosotros nos examinamos a nosotros mismos y pues esperamos que sea de bendición para ustedes. Así es, como decían mis compañeros, el tema es por su gracia y queremos hablar un poquito de eso, de lo que es la gracia y la gracia en nuestra vida. Para empezar, quisiera que tomáramos la escritura base. Sí, la escritura está en Isaías 9, 6. En Isaías 9, 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así es, entonces con esta escritura queremos dar paso a nuestro programa y escuchar este audio del profeta. Aquellas pocas ovejas de tu papá y te he hecho un hombre grande como los hombres grandes de la tierra. Yo pensé en la gracia de Dios, cómo Él pudo hacer aquello y salvar eternamente. O sea, que tú puedes buscar. Y luego que tomaría un pobre miserable como yo y me diera la oportunidad de predicar el Evangelio y ver a otros salvos, verlos sanados, ver hogares enderezados que antes estaban destruidos, ver vidas arregladas que antes estaban en la ruina, y que me dijera, que me diera gracia a mí, es la sublime gracia. Luego que viniera a un degradado y bajo cazador de ardillas allá en el bosque y tomase la forma del arco iris, cual significa un pacto, con un mensaje que me dio, que predicase y que lo formara ahí en un pacto y que Él estaría respaldándolo. Él sí lo respaldará, porque el mensaje es de Jesucristo y de su gloria. Él me ha permitido viajar. Así es, entonces empezando con este programa, después de este audio del Santo Profeta, queremos hablar de qué es la gracia y qué ha sido la gracia en nuestra vida. Según lo que encontré, búsquedas, gracia significa teología cristiana, que se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor o un don gratuito concebido por Dios para el hombre. Lo que también busqué es que gracia significaba que Jesús murió por nosotros, pero quisiera que tú me ayudaras buscando Romanos 5 al 1 para ver qué fue lo que dijo el apóstol Pablo de esto. Así es, Liz. Romanos 5.1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El versículo 6 nos dice: porque Cristo aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser bueno, alguno osará morir por el bueno. Así es, y me puedes leer por favor el 7, ¿leíste el 7? Bueno, sigue el 8. El 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, entonces, ¿qué podemos leer allí en la Biblia? Que la vida cristiana es algo que se nos concede por gracia, algo que no merecíamos, pero mediante la obra de Jesús es una gracia en la cual estamos firmes hoy en día, y una gracia que nos impulsa a vivir cada día como Dios nos quiere que vivamos. ¿Será que me puedes ayudar tú buscando Romanos 6, 15 al 18? Romanos 6, 15 al 18 dice así: ¿qué pues pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es, entonces en otras palabras, la gracia de Dios nos impulsa a obedecerlo en agradecimiento por habernos librado del castigo y de la esclavitud. Esperanza, bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esta escritura nos confirma un poco lo que decía nuestro hermano Jesús, de que nosotros vivimos casi en agradecimiento por esa salvación que Él nos regaló en la cruz. También quisiera leer otra escritura en Efesios 1 del 3 al 8. Dice Efesios 1 del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien, entonces leemos en esta escritura de Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nadie es cristiano como por casualidad o por su propia voluntad, sino la voluntad de Dios para alabanza de gloria de su gracia fue la que hizo que nosotros antes de la fundación del mundo tuviéramos ese pequeño deseo de elegirlo a Él. Me gustó una frase y es muy chévere. Con Dios no hay casualidades, hay causalidades. Todo tiene un propósito y todo pasa porque Dios ya lo tiene previsto desde antes de la fundación del mundo. Y es ahí donde iniciamos nuestro pequeño paso de la gracia en el principio, porque somos predestinados y tenemos un propósito, como lo decía Jesús, en el cual en el principio comenzó, digamos, el plan de la gracia. Así es, pero si vemos bien, nosotros fuimos predestinados, aunque la Biblia de pronto nos dice que no fue tanta voluntad de nosotros. El hermano Abraham nos enseña que hubo algo en nosotros que buscaba de Él y algo que Él hizo para elegirnos. Algo muy tremendo, dice el hermano Abraham en el mensaje, una conferencia. Dice, Dios hizo una conferencia en el cielo y allá estaba hablando con todos sus ángeles y explicándoles el plan redentivo, lo que Él pensaba proyectar de una vez. Y dijo que la única forma de restaurar al hombre a su estado original era a través de sangre, que ahí fue donde Luzbel vino y dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Dios matando a un cordero de esa manera, ¿por qué? Entonces ahí fue donde hubo esa batalla, esa gran batalla en el cielo, y fue echado Lucifer aquí sobre la tierra. Así es, también quisiera leer en Tito 3 al 7 que nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, gracia también significa que estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. En otras palabras, gracia significa que estábamos perdidos, pero Dios por su misericordia y su amor nos encontró. Éramos esclavos de nuestra propia maldad, pero Dios nos ha hecho libres de eso. Mira, te quiero leer otra escritura hablando el estado en el que después de la caída vino a quedar el hombre, que lo encontramos en el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Otra vez encontramos la gracia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, la naturaleza humana siempre está en el pecado, pero como tú lo acabas de leer, eso ha sido limpiado para perdón de los pecados. Sí, porque si podemos ver, nosotros no teníamos ni siquiera cómo poder presentarnos ante Dios si no hubiera sido por un sacrificio del Señor Jesucristo, que eso fue gracia, fue un don, fue un favor que Él nos dio porque ni siquiera lo necesitábamos. Y es ahí donde entra lo que dijo Jesús en el inicio. Es ahí donde está el Adán pecador, el Adán en el cual fue en el principio creado. Dice que fue creado y obviamente fue formado. Entonces ahí fue donde obviamente se empezó a desarrollar lo que conocemos por gracia. Así es, pero algo que me impacta es en el pedazo en que somos salvos por gracia, más no por obras, porque mucha gente cree que si yo actúo bien, si yo me porto bien con los pobres, si yo no hablo mal de nadie, quizá Dios me pueda salvar, pero es gracia la que nos eligió. Esto pasó con el joven rico. El joven rico desde muy pequeño, nos enseña el hermano Brarán, desde muy pequeño él cumplía sus mandamientos porque eso fue lo que le enseñaron sus padres. Y dijo, ¿cumples todos tus mandamientos? Entonces ahí es donde llega y dice, sí, yo los cumplo todos. Entonces ahí fue cuando vio Dios, el Señor Jesucristo, vio la gran persona que era este joven y llegó y dijo que lo amó a tal punto que dijo, un nuevo mandamiento te dejo, que vendas todos tus bienes, se los des a los pobres, tome tu cruz y sígueme. Y él, con todas las obras que había hecho, no pudo dejar como todo este dinero para poder seguir al Señor. Entonces encontramos que no son las obras las que salvan a una persona, es realmente el poder creer en Jesucristo como tal. Así es, pero también a veces la gracia es mal interpretada, porque hay personas que creen que dicen, bueno, le fallé en esto, pero como Dios es tan grande en misericordia y en gracia, Él me va a perdonar. Y eso no es así. La gracia significa cuando uno ha venido a reconocer sus pecados y cuando uno ha querido cambiar, pero primeramente uno sabe que fue Dios el que lo llamó. Pero el pensar de que yo cometo un error y después voy y le pido perdón a Dios y que Él por su gracia me va a perdonar, no es así. Porque incluso en Romanos, cuando leímos 6, al 1 al 15, dice que plantea las siguientes preguntas, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado por la gracia que abunda? ¿Qué pues pecaremos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que uno pueda pecar, pedirle perdón a Dios y que la gracia se manifieste? No, por eso vemos en los tiempos en que los romanos tenían pagaban por su pecado, ¿sí? Para salir de ese purgatorio, que ahí fue cuando vino Lutero y cogió y puso las tesis, y entre esas dijo, no, la paga del pecado es justificación. Por eso, con lo que dice Liz, son 3 etapas, ¿no? Y llegaremos a eso un poco más adelante. Así es. En el cual, pues, hay un proceso. Y aún en el mensaje paradoja, el hermano Brarán está viendo una visión y le dice el Espíritu Santo, tienes que ser más sincero, Billy. Y es a ese punto en el cual llegamos en Hechos 2:38, en el cual dice arrepentidos, que es lo primero que debemos hacer para recibir, obviamente, el Espíritu Santo. Así es. Yo quisiera leer lo que significa la gracia de Dios, el cual es el verdadero significado en hebreo, y es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Esto es lo que significa en hebreo la traducción de la gracia de Dios. O sea, se proyecta. Exacto. Y entonces me parece un significado muy noble y muy lindo, porque concuerda con todo lo que la Biblia ha dicho acerca de lo que es la gracia, porque la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Cuando la gracia llega, nosotros cambiamos totalmente, hay un nuevo nacimiento. Es que ahí es donde a donde llega, que cuando te toca ese sacrificio, te toca en tu vida y realmente te hace cambiar el pensamiento al punto que tú llegas a cambiar tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Entonces por eso es que tú puedes proyectar una cosa totalmente diferente. Así es. Y yo entonces quisiéramos concluir que ¿qué es gracia? Gracia es eso que el Señor Jesucristo nos quiso dar sin buscarlo. ¿Y qué fue eso? Salvarnos porque nosotros no teníamos ni siquiera un lugar en su gran misericordia, no teníamos nada porque estábamos llenos de pecado. Y no es por obras. Quiero concluir con un versículo y con un extracto.
El versículo es, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Y el extracto dice así. Ahora fíjese, querido amigo, la gente que deja de trabajar ve el hombre está tratando de encontrar algo para salvarse a sí mismo, pero no hay una cosa que usted pueda hacer al respecto. Usted salvo por gracia. Dios hace el llamamiento, Dios es el que salva. Usted solamente sigue las pisadas de Dios, eso es todo. Usted no puede decir nada, pero así es la naturaleza del hombre. Trata de no comer carne, trata de guardar los sábados, trata. Si tan solo usted dejara de hacer esto, es usted, no es salvo porque usted no come carne, usted no es salvo por esto, eso o lo otro. Usted es salvo por gracia le da a usted la vida eterna. ¿Ve lo que quiero decir? Y vida eterna es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para mí la gracia es cuando Dios cogió mis pecados, los perdonó, los tiró al mar del olvido porque hoy ya no está, y por medio de un sacrificio hace que mi vida sea diferente desde que lo conocí. Y aún yo quisiera terminar ya con una escritura en el cual dice en Efesios 2, el capítulo 2, el versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así es, entonces quisiéramos dejarlos con esta pausa musical. Para ustedes también quisiera dejarlos con un audio de qué ha sido la gracia. Saben que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes nos cuenten Dios cómo ha formado esa gracia en la vida y qué ha hecho con ustedes. Entonces, a continuación, la pausa musical. El Señor Jesucristo los bendiga, mis preciosos amados hermanos de Gozo en Estéreo. En esta noche quiero dar respuesta a una pregunta que me hicieron de cómo la gracia de Dios se manifestó en mi vida. Yo creo que el Señor Jesucristo se manifestó en mi vida en un momento lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de tristeza, de vacío, donde yo pensé que ya había tocado fondo, que yo no iba a poder salir de ahí, donde yo ya no le encontraba sentido a la vida, donde para mí realmente yo pensé que ya prácticamente estaba muerta en vida. Ahí fue donde la gracia del Señor Jesucristo entró en mi vida. Hoy le puedo dar gloria al Señor Jesucristo porque me rescató de ese hoyo, me rescató de ese mundo donde solo es tristeza, dolor. En cambio aquí todo es diferente. Tenemos una razón de vivir, esa razón es Él, la razón de algún día encontrarnos con nuestros seres amados. La razón también la mía es porque creo y sé que es así, de que algún día me voy a poder encontrar con mi bebecito allá en el sexto cielo donde Él está. Algún día lo podré ver, nos podremos ver y así fue como el Señor Jesucristo manifestó su gracia en mi vida. El Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde y un abrazo para
regresamos a este subprograma Por Su Gracia. Queremos saludar a las personas que nos escuchan en esta noche. Lady Mayerly Canelo, el Señor Jesucristo la bendiga. Luz Ángela, Chuchito, ¿se me ayuda? La hermana Marta Lucía Prada Buitrago, Dios la bendiga, hermana. La hermana Rosita Echeverría. Nuestra hermana Gina Paola también le mandamos un fuerte abrazo, nuestro hermano Osvaldo y nuestra hermana Ana María, que nos dice: Dios les bendiga grandemente. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros en vivo y disfrutar este programa igual También que con nosotros. encontramos conectados a Moisés Escala y a Gustavo Adolfo Herrera. Dios los bendiga y espero que puedan continuar escuchándonos, y si quieren aportar algo del tema, algo que sepan o qué ha hecho Dios en su vida, están abiertas las redes para que nos hablen del tema. Así es, también queremos recordar un poco el audio que acabamos de escuchar de una hermana contándonos que ella, por gracia, puede decir que Dios le cambió su vida totalmente cuando creía que no tenía más de dónde salir, cuando su hijito murió y pensó que hasta ahí se acabó su vida. Fue cuando este mensaje llegó a su vida y ella lo tomó como un gracia, como un favor, como algo que ella no se merecía, y Dios llegó a su vida, y eso es gracia para nosotros. Así es, incluso en los momentos más difíciles yo creo que llega la calma, ¿no? Pues vemos, y eso lo podemos ver a diario, muchas veces Dios nos lleva a tal grado, a tal punto de que nosotros estemos tan humillados para poder inclinar sus ojos y mirarlo a Él. Y me parece tremendo eso, porque casi siempre el ser humano es así. El ser humano llega hasta la profundidad de su vida y cree que ya no tiene más salvación de ahí. Cree que el hueco más horrible y que ya no tiene dónde salir, y es donde la gracia se manifiesta, y es donde el Señor Jesucristo rescata su vida. Y qué más bonito que saber que estemos donde estemos, si somos predestinados, Él estará con nosotros. Así es, así es. Continuando con nuestro tema, queremos preguntarnos cuándo comenzó la gracia. ¿Dónde se originó como tal? Así ¿Dónde se es. originó? Todo tiene un origen, ¿cierto? Sí, es. La gracia tuvo que comenzar de algún lado. Y como lo decíamos al principio, siempre es desde el origen, desde el Génesis, ¿no? Así es. Nos vamos un poco hacia allá. Yo aquí ya tengo la escritura, entonces vamos a relatar una parte y ya vamos a ingresar leyendo en el Génesis 3, del 20 al 21. Encontramos que después, como lo vimos, en la caída del hombre, antes de la caída, vino Luzbel, que ya en este caso ya sería el diablo, Satanás, y cayó sobre la tierra. Y él quiso dañar esta gran obra de Dios porque Dios ya le había mostrado el plan. Él ya sabía cómo iba a hacer esto, ¿cierto? Entonces él utilizó a Eva para hacer caer al hombre. Cuando cae el hombre y llega a un punto, entra a Génesis 3, 20 al 21. Lo vamos a leer a continuación. Génesis 3, 20, 21 nos relata, dice la palabra del Señor: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí estamos hablando del primer hombre, de Adán, obviamente. Así es. Adán creado. Cuando el hombre cayó y cayó la naturaleza, esa obra maestra que había hecho el Señor, perfecta, porque al estar Adán y Eva fue una obra maestra perfecta. Pero cuando cayó esta obra maestra que vino, entraron a muerte, como encontramos en el Salmo 51, que leímos: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿El pecado qué es? Muerte. Cuando cayó el hombre, la paga del pecado fue muerte. Entonces perdieron todo poder que tuvieron en el principio, que lo encontramos en Génesis 2, que él era el soberano sobre todas las cosas, tenía el dominio y el control de todas las cosas. Y tenía vida eterna. Así es. Cuando la muerte no fue que Dios los mató ahí y quedaron secos, fríos ahí en el piso. No. La muerte como tal fue que vino a correr de una vez el tiempo. Comenzaron a salirles canitas, arrugas. Así Entonces es. ahí fue que vino la muerte.
porque nosotros éramos seres de eternidad, o sea, nosotros, el plan original de Dios era que no tuviéramos muerte, que fuéramos vida eterna y que pudiéramos vivir un gozo eternal, como así llegaremos a ser. Y aún Así también, es. en el momento en que cayó el hombre, llegó a ser obviamente el lapso de tiempo, y aún, como nuestro eslogan lo dice, de tiempo a eternidad nos vamos, aunque realmente es de eternidad a eternidad. Así es. Pero como lo decía al principio, en el mensaje, una conferencia, en el mensaje de conferencia, el hermano Branham habla sobre que Dios expresó el plan que quería trazar al principio. Entonces, aunque no había creado todas las cosas, él desde ahí ya sabía que el hombre iba a caer. Desde ahí ya sabía todo lo que iba a suceder. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía que desplegar todo los atributos que él tenía, que estaba Salvador, libertador, sanador, y etcétera, etcétera. Pero la única forma era que el hombre entrara a tiempo, que entrara y se enfermara, que el hombre perdiera lo que tuvo en un principio. Y aún así miramos en Génesis el capítulo 1, dice hagamos, entonces ese hagamos es plural, y nos puede decir que en el mensaje, obviamente, conferencias nos comprueba de que estaban haciendo realmente una conferencia con obviamente el Redentor y obviamente Dios, que en este caso. Entramos en el mensaje vida, también habla un poco sobre el tema, dice que mató 2 corderos, o sea, desde ahí ya mostró cuál era el pacto que iba a suceder mucho más adelante. Y encontramos que ya cuando estuvo con Moisés, él puso unas leyes, y entre sus leyes él también estipuló lo que era el sacrificio. Vemos también, mucho antes, me adelanté un poquito, Caín y Abel. Abel tuvo la revelación suficiente para mirar que lo que entró a muerte fue la sangre, y asimismo la sangre tenía que traer la vida. Entonces ahí comenzamos. Quiero leer la escritura de Levíticos 3, del 6 al 8. Dice así: mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio, paz a Jehová, sea macho o hembra, le ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza, su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces encontramos, y eso está estipulado, y hasta el día de hoy los judíos lo siguen cumpliendo, que es, ellos cogen un corderito, lo apartan desde que nace y duran 1 año con él, o sea, que no tenga ni defecto ni mancha, tiene que ser totalmente blanco. Y cogen y lo llevan a dormir con él, comen con él, duermen con él, cenan con él, hacen todo con él. Que cuando llevan este corderito al sacrificio, ¿qué sucede? Cuando lo están matando, ellos se duelen tanto con este corderito. ¿Por qué? Porque realmente es parte de la familia. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo cuando vino aquel día en el Calvario. Así es, pero podemos ver también que entregaban ese corderito, pero seguían en las mismas. O sea, estaba ese pecado ahí, por decir perdonado, pero el deseo del corazón seguía igual. No, total. Es que la cuestión es representando lo que esto era en aquel día. Pero de todos modos, eso fue una acumulación. O sea, yo pienso, la matanza más grande que se había hecho es de estos corderitos, de todos estos sacrificios. Ajá. Porque eso cada vez, si era ladrón, entonces mataba el corderito y era limpiado y era borrado ese pecado, más la naturaleza de seguir robando aún estaba. Estaba igual, porque aún no había una sangre que realmente fuera, es muy sobrenatural, ¿no? Que hubiera un derramamiento de sangre y que el aceptar eso cambiara la vida de un ser humano. Un sacrificio perfecto. Perfecto. Y eso que fue amor y gracia, porque nosotros no merecíamos que alguien viniera por nuestras culpas, porque es que tú te pones a pensar eso y tú cometiste un error y yo como porque tengo que pagar por eso. Así pero es. Eso fue gracia a la del Señor Jesucristo. Esa es la cuestión como tal. Que realmente, digamos, tú tienes una deuda, yo ¿por qué voy a ir a pagar tu deuda? Porque es tu deuda, no la mía. Es igual, nosotros somos deudores, nosotros hemos cometido las faltas, pero el Señor en su gracia, en su misericordia y en su amor le pareció a bien traer un sacrificio para pagar el precio
de lo que nosotros habíamos Debíamos, hecho. así es, o Y sea, es- la gracia empezó a desplegarse desde que Adán y Eva cayeron, y el Señor de una vez tenía un plan, como por decir un plan B, para no hacernos perder. ¿Y nosotros qué teníamos que ver ahí? Claro, esa fue obviamente la obra maestra que el Señor hizo, y también podemos ver en lo que leía Jesús en Levíticos, que anteriormente ellos estaban cubiertos con sangre de animales. El Así hermano es. Dan lo dice. Ellos estaban cubiertos con sangres de animales, pero cuando vino el Cordero, que realmente es el Señor Jesucristo, cuando vino, podemos ver que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Él. Así es. Todos los profetas siempre fueron tipo y sombra de lo que habría de venir. Entonces, a través de las escrituras las encontramos. Quiero tocar una escritura clave que es la que nos proyecta eso, que está en Isaías 53. Así es. No la vamos a leer toda, pero sí vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice, ciertamente, desde el 4 vamos a leer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así es, como te decía ahorita, Él pagó todo por nosotros. Así es. Y nosotros fuimos tan infieles con Él a un comienzo, por gracia estamos acá, por gracia podemos decir que Dios de cierta manera nos tiene viviendo bien acá, pero si recordamos, cada ser humano hubo un momento en que le dio la espalda a Dios y que no lo buscamos, sino fue Él el que llegó a nuestra vida. Hay un himno que me gusta mucho que es: a quien debo yo servir, vino a servirme. Al quien total. debo yo buscar, me busco a mí. Entonces encontramos por esta escritura, quiero enfatizarla, que esto era mucho tiempo antes, pero estaba anunciando lo que habría de venir, que era este Cordero perfecto, que ya lo encontramos y sabemos que es Jesús. Cuando vino al mundo, lo encontramos en Primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo, Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es, me parece increíble el amor tan grande, porque era un amor perfecto, un amor sin envidia, sin celos, sin nada, un amor en donde Él entregó a su Hijo hacia nosotros, y que incluso no éramos como tal su pueblo, porque su pueblo siempre ha sido Israel, pero nos tuvo ahí, nos tuvo en especial. Él nunca nos dejó, porque Él mandó a su Hijo a que viniera a pagar nuestros pecados, los cuales eran de nosotros, eso es lo que es la gracia. Vino Él sin nosotros merecernos a darnos algo que no merecíamos. Creo que hoy en día ni siquiera vivimos de tal manera de que podamos agradecer lo que Él hace por nosotros. Hay una cosa que me impacta aún más, de la misericordia del Señor, de la gracia que Él ha tenido con nosotros. Porque en la escritura que leímos al principio, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, principado, príncipe de paz, el rey fuerte, todo el mundo, todos los judíos creyeron que iba a venir, iba a bajar del cielo con una cantidad de ángeles y los iba a libertar. Ese era el Mesías que aún ellos siguen esperando, Sí. porque ellos no pudieron aceptar a Jesús como el Mesías, porque ellos creyeron que iban a tener una liberación, iban a ser, limpiados, iban a sacar todos los pueblos que los oprimían. Mas era algo espiritual netamente, que Él los iba a aceptar como hijos e hijas de Dios. Y aún algo más impactante todavía, y es un punto clave, porque vemos que Dios cega a los judíos en el punto de que dijeron: su sangre sea sobre nosotros, solamente porque no aceptaron. Pero entonces el no aceptarlo, eso fue porque Dios se lo cegó. ¿Para qué? Para que pudiera voltear su mirada hacia el occidente y obviamente poder encontrarnos a nosotros. Así es, entonces me parece increíble cómo la gracia manifestada hace que nosotros también cambiemos lo que somos, el vivir y lo que pensamos. Pero a lo que quería llegar, para que me entiendan aún más y podamos ver y entender lo grande de Dios, su gran amor, su gran misericordia con nosotros, es que, bueno, el sacrificio fue hecho. Ellos, aunque dijeron: su sangre sea sobre nosotros, y la rechazaron, porque fue que la rechazaron. ¿Por qué? Porque Dios dice en la escritura: Dios no quiere que nadie se pierda. Y de esa manera, pues, Él quería abrir
sus puertas para traer una novia gentil, que somos cada uno de nosotros, porque de una u otra manera Él venía para los judíos, y los que iban a ser salvos eran los judíos, sí, y son sus hijos, pero a ellos rechazarlo, Él tuvo que voltear su mirada y abrir y desplegar su gracia para nosotros, la novia gentil. Podríamos decir que ahí fue donde se proyectó la gracia hacia nosotros. Así es. En el momento en que Él decidió mirarnos con gracia y decir que quería salvarnos, porque como dices, la escritura no dice que nadie quiere que se pierda, pero fuimos predestinados al fin de cuentas para poder creer este precioso mensaje y poder recibir su gracia, y en ese momento donde Él la desplegó, nosotros haberla aceptado. Quisiera leer un extracto del hermano Branham, donde dice, Él murió de una muerte tal que aún su sangre y el agua se separaron de su cuerpo. Su muerte fue tan horrenda que pudiera decir que el mundo tuvo un quebrantamiento nervioso. Se sacudió el templo de tal manera que las rocas se cayeron de las montañas. ¿Quién pudiera morir de esta manera? Un papa muriendo no pudiera hacer eso. Un papa muriendo, no pudiera hacer esto. Un pastor muriendo no podía hacer esto. Pero cuando Dios en carne murió en la cruz, la tierra tuvo un quebrantamiento nervioso. Las rocas, la tierra, las varas, los palos, los árboles en la tierra, y las estrellas y la luna, al saber que la misma palabra de Dios, la misma palabra que las habló, el creador de ellos se hizo carne, y el pecador fue puesto sobre él. Tanto fue descargada la ira de Dios sobre él, que la luna negó su luz, el sol negó su luz, la tierra tuvo un sacudimiento, un quebrantamiento nervioso. Todos ellos hubieran explotado en pedazos si no hubiese habido un futuro para nosotros. Entonces encontramos que la gracia de Dios es tan grande que Dios descargó todo el pecado de nosotros, lo descargó sobre su Hijo. Todas las cargas de nosotros, todas nuestras rebeliones, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todo ya está pago, ya todo está hecho. Así es, creo que eso es algo, donde pudiéramos asimilar eso, de que lo que cometimos, y si lo reconocemos, ya está pago, mejor dicho, no dejaríamos de alabar y de vivir por Dios. Entonces, la gracia entonces empezó con un sacrificio del Señor Jesucristo y se proyectó al momento, me equivoqué, la gracia empezó cuando ellos cayeron, y Dios hizo un plan para poder plan redimirlos. redentivo. Y después se desplegó cuando mandó al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Así es, se proyectó a sus hijos como tal, a todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Y es. obviamente cuando empezamos a mirar ese pedacito de que usted ya es salvo, ya lo sabe porque es salvo literal, y es una promesa, yo creo que es ponerle solo la fe. La fe, totalmente. Y aún la misma palabra lo dice, que es un don de Dios la gracia. Así es. Voy a hacer una corta pausa para saludar a nuestros oyentes. Dice el hermano Luis Pereira de Brasil. Dice: amén, buenas noches, hermanos. Mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Desde Brasil, así es. Está también viéndonos Nonis Chamu, Dios la bendiga. Hati Redondo, Dios la bendiga. Mindler, Maninder. También queremos darle un saludo a nuestra hermana Karen Orozco, que está con nosotros conectados, y a todos nuestros hermanos, nuestra hermana Luz Pereira Leal, que nos dice el mensaje desde Brasil, y de agradecerles por estar con nosotros acá, y a continuación estaremos en una pausa musical. no se vaya. Una de las cosas más gratificantes en mi vida cristiana es ver la mano de Dios todo el tiempo, en cada instante, en cada segundo, aun cuando yo no creo que algo representa peligro. Es la gracia de Dios la que siempre nos alimenta, y a veces como que pretendemos buscarla en lugares como muy místicos de pronto, pero sin darnos cuenta que
viendo alrededor podemos encontrar muchas obras de Dios manifestadas y que si no fuera por su gracia realmente no estarían ahí. Por ejemplo, la gracia de Dios en mi vida es ver que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque bien lo dice el hermano Branham, nosotros somos los que deberíamos estar en aquella cruz colgados, pero Él, por su infinita gracia, pensó en nosotros y así cada día nos lleva de su mano y nos da fuerzas para vivir y nos lleva por el camino que es correcto, por las cosas que a Él le agradan. Aunque como humanos cometemos muchas fallas, siempre la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando podemos levantar nuestras manos, cuando nuestro pensamiento está elevar una oración por nuestro hermano, cuando podemos sentirnos identificados con el otro porque somos de la misma familia, aún así nos conozcamos hace poco tiempo. Esa es la gracia de Dios, que podamos ver en las simples cosas la grandeza de su majestad y de todas las cosas que Él nos ha guardado. Dios los bendiga. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Te digo siempre, quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, en la tierra, presencia es más hermosa, igual de hermosa. Muy bien, seguimos acá con nuestro programa y pues queremos seguir dando saludos. Quiero saludar a Jane que está conectada y le mando un fuerte abrazo. También a nuestra hermana Mayra Valencia y a nuestra hermana Janet Pulgarín. Y también a nuestra hermana Daniela Bedaño que está con nosotros en vivo. Entonces continuamos acá con nuestra sección de la gracia y no podía faltar más las etapas de la gracia. Entonces queremos exponérselas un poquito a ustedes. Vamos a entrar con una escritura que está en 1 de Juan 5. Vamos a leer del 1 al 8. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, hay que creer, ¿cierto? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Era lo que tú estabas leyendo. No son gravosos, es que no los odio, no son una carga. Lo hago porque amo a Dios, ¿cierto? Así es, porque queremos como agradecerle un poco lo que él ha hecho por nosotros y queremos tener una vida digna para él. Así es, así es. Entonces seguimos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua y sangre solamente, sino mediante agua, sangre y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque Él es el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Así es, y queremos también leer un extracto del profeta en preguntas y respuestas. Nos dice, yo les dije, entonces ustedes no pueden predicar como Pablo, ustedes no pueden aceptar el evangelio de Pablo, porque Pablo dijo, no prohibáis el hablar en lenguas, correcto, pero ellos dijeron que eso era del diablo. Han visto tanta imitación y se los han llevado a ellos, ¿ve? Son una iglesia justificada y santificada, pero niegan que el bautismo del Espíritu Santo es una obra diferente de la santificación, pero es una obra diferente, seguro que es. 3 elementos salieron del cuerpo de Cristo, y esos mismos elementos que salieron de su cuerpo son los que usamos para entrar en su cuerpo. Uno fue agua, ¿verdad que sí? Sangre, ¿verdad que sí? Y espíritu. Y Jesús, la Escritura dice que el Espíritu Santo y estos tres son uno, pero los tres que dan testimonio en la tierra no son uno, dice la Escritura, pero estos concuerdan en uno, agua, sangre y espíritu. ¿Es verdad esto? Ahora, usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo, usted no puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo, pero usted puede ser justificado sin ser santificado, y usted puede estar justificado y santificado y todavía no tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es verdad, eso es escritural. Estos tres, dijo él, que dan testimonio en la tierra, agua, sangre y espíritu, estos concuerdan en uno. ¿Ve? No son uno, pero concuerdan en uno, porque es el mismo espíritu en medida. Dios nos da el espíritu en medida. Así es, entonces vemos que Dios actúa en tres porque tres es gracia. Él siempre ha estado así. Así es. Trabaja en tres, pero siendo un solo Dios. Totalmente. Porque tiene sí. 3 oficios totalmente diferentes. Por eso lo encontramos en la Escritura que dice que estos 3 son uno. Pero entonces nos dividimos en agua, sangre y espíritu. ¿El agua cuál es? Es lo que es la justificación. ¿Qué viene en la justificación? Es cuando yo cojo y acepto que soy un pecador. Primero hay que haber un reconocimiento de que soy un pecador, salvo por gracia, para que Dios venga y poder bajar a las aguas y que sean borrados y limpiados todos los pecados. Así que cuando Dios baja y voltea a mirarlo a uno, si lo viera como es realmente uno, lo cortaría, lo mataría a uno inmediatamente. Pero está ese cordero, esa sangre desplegada, que es lo que Él ve. Él no ve nuestros pecados, Él no ve nuestras falencias, sino ve que salvos, se ve la sangre de Jesucristo. Y el hermano Abraham nos comenta algo, que si uno pone rojo con rojo se ve blanco, y que así es, ponemos la sangre del Señor Jesucristo sobre la de nuestra y se ve blanco de pecados, no tenemos pecados, y eso es justificación. Es cuando hemos cometido tantos errores, pero Él los echa al mar del olvido, y ¿qué hace? Él perdonar. Así es, como dice la Escritura, que eran los pecados como la roja sangre carmesí, vinieron a ser como la blanca lana, como la blanca. Y no sé si ustedes se acuerdan, queridos oyentes, que ya que estuvo acá el hermano Henry Bernal y nos hizo un pequeño recuento de lo que fue lo de Pedro. Para mí fue muy impactante porque él nos contaba que Pedro fue el que negó al Señor Jesucristo, y cuando hubo el momento de la entrega al Señor de Jesucristo, que hubo como ese revuelo en el momento, que fue que él le quitó la oreja a un oficial, que el Señor, que vino ahí la palabra, el Señor Jesucristo vino y dijo, no, esto no es así, esto no es correcto, y llegó y le reconstruyó la oreja al oficial, y que la oreja como si nada. Pedro no hizo nada. Eso es la justificación. Pedro primero la cometió, después el Señor Jesucristo lo recuperó, y Pedro, ¿dónde hizo algo? No hay huella de que Pedro hizo algo. Así es, pero no podemos volver a ser como eran los judíos, que cogían y mataban el corderito y volvían a lo mismo. No. Porque entonces estaríamos matando una y otra vez al Señor Jesucristo, y Él solo hizo un sacrificio. Así Dice es. el hermano Abraham también, Lutero bajo justificación. Eso fue lo que él predicó, ¿verdad que sí? Lutero predicó, el justo vivirá por fe. Él tenía un gran mensaje, y eso fue una porción del Espíritu Santo. Entonces Lutero, cuando salió el mensaje, Dios iba a levantar a su iglesia y a enviarla en forma más tremenda. Oh Señor, y Lutero dijo, nosotros creemos que hemos entrado en la palabra. Así es, como lo encontramos también en la Escritura que leímos. Todo aquel que cree tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ahí viene una nueva
o sea, entra a las etapas de la gracia. Cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entro a justificación. Se son borrados mis pecados y ya no son contados. Todo ha sido tirado al mar del olvido. Entonces eso es justificación, olvido Así total es. de mis pecados. Esa es una etapa, me dices, de la gracia. Es la primera etapa de la Entonces, gracia. la primera etapa de la gracia es justificación, mis pecados son borrados. La segunda etapa entonces es... La segunda etapa es santificación, lo trajo Wesley y nos dice, pero entonces Wesley dijo, oh no, él y George Whitefield y todos ellos dijeron, nosotros creemos en santificación, esto era la segunda obra definitiva de la gracia, ¿verdad? Y entonces ellos predicaron la sangre, los luteranos no quisieron moverse y Dios se los dio a los wesleyanos, metodistas, ¿ve? Y lo tuvieron un avivamiento que se extendió por todo el mundo. Así es, entonces santificación es cuando nuestra vida es cambiada, o sea, primero borramos... limpiada. Es limpiada, muy bien. Primero se nos borran nuestros pecados, después es totalmente limpiada Limpiado. a vivir una nueva vida. Así es. Quiero leer algo que también habla el hermano Branham en el mensaje Es menester nacer otra vez. Dice así: cuando este sacrificio es recibido por el fuego y se eleva y el humo asciende, usted se levanta con su sacrificio a lo celestial. Entonces usted está siendo sellado, separándolo así de las cosas del mundo. Es ahí cuando comienza a haber una limpieza. Nuestra alma está en su altar. ¿Qué es lo que pasa después de que usted ha muerto? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando usted muere al pecado? O sea, que su justificación, mueres al pecado y entras a recibir, a hacer el proceso a una nueva vida. Dice, ¿qué hace cuando usted? ¿Qué es lo que pasa cuando usted ha muerto? ¿Qué es lo que ha sucedido en usted? Usted ha sido concebido de nuevo. Usted ha nacido concebido de nuevo. Usted primero fue concebido en iniquidad. Ahora usted ha sido concebido en algo nuevo, que es la palabra viviente. Amén. Eso es lo que cambia ahora, ¿verdad? Ahora estamos en la dificultad. Después de ver qué tenemos que hacer, ¿ahora qué sucede? Usted ha sido concebido de nuevo en la palabra viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra toma vida en usted. Usted empieza a ver las cosas diferente. En donde una vez usted no podría mirar eso, ahora usted puede verlo. Hay algo diferente ahora. Hace que todas las escrituras concuerden. O sea, ahí es cuando venimos y la Biblia, todo lo que está en la palabra, llega a hacerse vida en nosotros, a querer cumplirla, a querer hacer la vida en nosotros. Que cada escritura que encontremos, queramos expresarla, proyectársela a los demás, que hay una nueva vida en nosotros. Así es, y me acuerdo muy bien que en algo que leíste decía que es necesario nacer de nuevo para nosotros, y la gente de pronto, como normalmente dicen, pero eso cómo puede pasar, porque incluso creo que la escritura dice que ellos mismos pensaron que como una persona iba a volver al vientre de su mamá, pero esa es la santificación, hacer de nosotros un hombre pasado y traer a un hombre bueno. Así es. Dice otro extracto aquí, dice, ¿qué es lo que usted hace como un niño tan pronto como es nacido? Lo lava. O sea, cuando viene un nuevo nacimiento, es que es limpiado. O sea, primero mueres y entras a una nueva vida. Así Sí. como un parto natural, que primero viene la sangre, primero viene el agua, el agua, después viene la sangre y después viene como tal la vida. Sí. ¿Cierto? Espíritu. La vida, el espíritu, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted hace con un niño tan pronto como es nacido? Lo lava. Eso es correcto. Y así tan pronto como un hombre ha muerto a sí mismo y es nacido de Dios, y él es lavado por el lavacro de la palabra. Amén. Si él dice nombre de Jesús, usted dice nombre de Jesús. Si él dice te es menester nacer otra vez, usted dice la misma cosa. Por todo lo que Dios dice, usted es lavado por el lavacro de la palabra. Amén. Amén, entonces así es, necesitamos pasar por santificación para estar con esas etapas. Quisiera leer también un ejemplo en el cual Un el extracto. hermano Abraham nos dice en preguntas y respuestas: si tuviera un vasito aquí, les pudiera mostrar lo que, por ejemplo, esta botella que está aquí, si estuviera vacía y yo la levantara
y me la hubiera encontrado toda sucia, pero yo quisiera usarla, bien, la primera cosa que quiero hacer es mostrar justificación. Yo levanté la botella porque quería usarla, perdón. Estaba sucia. Yo la encontré en el basurero o donde quiera que haya sido. Ahora, si yo soy la clase de persona que no me gusta poner algo limpio en algo que voy a tener que usar, entonces tengo que arreglar primero esa cosa. Ahora, la mejor cosa es arreglarlo, limpiarlo y santificarlo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santificar? Limpiar y poner aparte para servicio. Los vasos del templo en el Antiguo Testamento eran limpiados y apartados para ponerlos en servicio. Apliquémoslos a la iglesia. Dios la levantó a través de la edad luterana, justificación. En la edad de Wesley, Él los santificó y en la edad Él los llenó. ¿Ve? Él puso la vida en ellos y cuando su vida a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los levantó, el Espíritu Santo los santificó, el Espíritu Santo los llenó. ¿Ve? Todo eso es la misma iglesia. Así es, amén, amén a la palabra del Señor. Así es. Cuando cuando se ha hecho esa santificación, viene un nuevo paso que es recibir el Espíritu Santo, que es cuando tú vienes a ser acepto en la familia de Dios. Es cuando tú vienes a ser un hijo e hija de Dios. Quiero leer otro extracto para tomarlo directamente del hermano Branham. En Otra vez es menester nacer otra vez. Dice: ahora, usted está listo para recibir vida. Usted está listo ahora para empezar. Ahora usted ha sido nacido de nuevo. Nacido en la familia de Dios. De un nuevo padre. Sí, señor. Sus tutores eran... Usted tiene tutores. Así lo dice el profeta. Pero ahora tiene un padre nuevo. Usted no puede nacer sin antes tener padres. Así que si usted es nacido en la hermandad de una iglesia, eso es lo que usted tiene. Si usted es nacido en un credo, eso es lo que usted tiene. Pero si usted es nacido de Dios, concebido en su palabra, usted tiene un Padre nuevo, el cual es Dios. Y está listo para hacer que su palabra sea conocida por medio de usted. Así es, entonces vemos las etapas de la gracia, lo que Él despliega hacia nosotros. Primero nos justifica, nos santifica y después hace que su Espíritu Santo llegue hacia nosotros para poder creer toda la palabra de Él. Se entrone en nuestro corazón para ser hijo e hija de Dios. Así es, como yo y lo había leído un poco al comienzo, lo que gracia significa en hebreo, que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Creo que esta frase despliega todo, despliega justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ya terminando nuestro programa, quisiera hablar un poco lo que ha sido como esa gracia hacia nosotros, la mesa de trabajo, porque aunque lo estemos hablando, uno no puede hablar de lo que no ha vivido. Y creo que gracia hemos vivido todos, y yo quisiera empezar preguntándote a ti, Jesús, ¿qué ha sido gracia en tu vida? Pues nomás el vivir, el nacer, porque mi mamá, cuando yo estaba en el vientre de ella adquirió una enfermedad que da por oler la materia fecal de los animales, y adquiere una bacteria que en sí afecta al feto como tal, que llega al punto que o es la vida del feto o es la vida de la mamá. Entonces pues le estaban diciendo que prácticamente tenía que abortar, yo no podía nacer realmente. Pero ahí fue cuando le dijeron, una doctora le dijo, bueno, tiene que hacerse otros 2 exámenes más. Si en el segundo y en el tercer examen que se haga aumenta, pues ya eso va a atentar contra su vida. Entonces se hizo el segundo y aumentó. Y ella, no conociendo de este mensaje, salió y se encontró una iglesia pentecostal y ingresó a la iglesia y se arrodilló, hizo una oración sincera, en desesperación, y dijo: Señor, si tú permites que nazca mi niño y que todos estemos bien, entonces primero lo entrego para tu servicio y segundo le pongo 2 nombres cristianos. Entonces en el tercer examen, cuando se lo hicieron, se encontró la cicatriz de que estuvo la enfermedad, pero ya no estaba la enfermedad. Tremendo. Entonces ahí es cuando puedo ver, o sea, nomás en el vivir, en el poder respirar hoy o el día a día, yo veo
la gracia del Señor en mi vida. Así es, entonces de ahí salió Jesús David. Así es, Jesús David sale de ahí. Muy bien, vemos como, primero que todo me gusta algo que dijiste, una oración sincera, Dios jamás la va a rechazar, jamás la va a rechazar. Así es. Y es lo que siempre tenemos que tratar de ser sinceros con Dios. ¿Y tú cómo has vivido la gracia de Dios en tu vida? Bueno, la gracia de Dios en mi vida, yo creo que ha sido desde siempre, ¿sabes? El de una u otra manera, el estar en un mundo lleno que se cae a pedazos cada día, el estar en un colegio, digamos, durante mis 14, ya casi 15 años de vida, estar ahí parado, yo creo que su gracia ha sido infinita, ha sido mucha. El hecho de que embarrarla, de que si te caes te vuelves a levantar, yo creo que ha sido la gracia de Dios. Y no solamente las 3 etapas de la gracia, justificación, santificación, bautismo y el Espíritu Santo, porque obviamente es lo fundamental, pero también yo creo que en esa gracia está la misericordia. Así Y es. esa misericordia es la que ha puesto Dios delante mío para yo poder seguir una vida digna del Evangelio. Entonces, yo creo que desde siempre, porque al igual que Jesús, yo también en el vientre de mi madre, yo tomé líquido amniótico y pues me dejaron en incubadora y pues me dejaron ya casi prácticamente una semana ya. Y pues obviamente no fue tan grave como lo se plantea, pero pues de una u otra manera siempre al hacer un niño, al hacer una cría, ya sea animal, ya sea humano, es de cuidado, de complique. Entonces, para mí la gracia ha sido desde siempre, la gracia y la misericordia de Dios que nos ha tenido y que nos ha acompañado, yo creo que es de siempre. Entonces vemos cómo la gracia se ha desplegado en la vida de cada uno desde siempre, y yo por mi parte también puedo decir que la gracia la veo todos los días, la veo desde el momento en que me mostraron este precioso mensaje y desde el momento en que ni siquiera puedo decir yo lo acepté, sino que el Señor permitió que yo lo aceptara. Veo gracia con ustedes dos acá sentados, dos jóvenes que habiendo un mundo patas arriba están acá tratando de hacer un servicio para el Señor, y también veo gracia cada día cuando veo que Dios está dispuesto a que ustedes, señor oyentes, y quizás no es parte de nuestra iglesia, si no es cristiano, pueda llegar a los pies de Él, porque gracia hay, sangre hay por sacrificio y amor de Él hay muchísimo. Entonces, si usted nos puede escuchar esta noche y si nuestra voz llega un poco hacia ustedes, recuerden que el Señor Jesús siempre está dispuesto, siempre, por más pecados que cometamos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y gracia en mi vida es gracia de ver que la sigo embarrando y Él me sigue sosteniendo acá. Así es. Hay una escritura donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es Dios diciendo, hablándolo, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abrieres la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, es una comunión, o sea, poder tener una conferencia personal con el Señor Jesucristo. Quiero tocar el último extracto que también me impactó muchísimo. Dice así: ¿cómo podría usted creer que en los días de los milagros han pasado, o sea, la gracia de Dios, cuando la misma naturaleza de Dios está en usted? ¿Cómo podría creerlo cuando Él en sí es todo milagro? Su naturaleza es un milagro, sus hábitos es milagro, su ser todo es milagro. ¿Cómo puede usted ser algo que no sea milagro? Su nuevo nacimiento es milagro. Su nueva vida es milagro, aún su naturaleza es milagro. ¿Cómo puede usted mirar hacia atrás y decir esas cosas están muertas y afirmarlo? ¿Ve? Usted es una nueva criatura, una nueva creación, seguro. O sea, el recibir el nuevo nacimiento, el recibir, eso es, primeramente es la gracia de Dios. Y segundo, es el milagro más grande que puede existir sobre la tierra. Es. Los milagros no han pasado, los milagros continúan día tras día cuando en alguien decide aceptar al Señor Jesucristo. Ya llegamos al final de este programa y para mí fue muy grato estar con ustedes dos acá exponiendo este tema que es como tan de suma importancia para nosotros, que es gracias. Les agradezco mucho a ustedes por estar conmigo acá. Primeramente te damos también las gracias por darnos la confianza de estar aquí contigo, y también gracias a nuestros oyentes porque nos están escuchando, porque han estado siguiéndonos en este programa.
Esto no es, y no lo hablamos por hablarlo, sino porque realmente el amor de Dios está dispuesto y está presto para cada uno de ustedes si así lo desea. Así es, también queremos darle un gran saludo a nuestros oyentes que han estado con nosotros, nuestra hermana Marisol Ramírez, Gloria Mirelis, Mille Ruiz, Jesús Chagüendo, Marisol Ramírez, Margarita Ruiz y Daniel Beltrán. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Así es, el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias, Alice, por darnos la confianza y la oportunidad de estar aquí una vez más en un programa, en una bendición más de lo que fue Gozen Estéreo. No se vayan, llega la sección de noticias. Esto fue Gozen Estéreo por su gracia. Así es, también quisiera recordarles que el próximo jueves no tendremos emisión por debido a nuestra reunión de Cartagena. Así es, entonces, sigan pendientes porque de todos modos, aunque no va a haber emisión este jueves que viene, dentro de 15 tendremos emisión común y corriente. Así es, y este sábado también recordemos que tenemos nuestra vigilia en Boyacá para todos los jóvenes, recordar llevar solo su cobija y estar dispuestos a lo que la gracia del Señor quiera. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida,
muchas voces, y entre ellas una verdadera, una luz viva que trasciende el tiempo, la eternidad. Aquí comienza Gosen Estéreo. Muy buenas noches, el Señor Jesucristo les bendiga. El Zoom de la noticia nuevamente está hoy, 2 de agosto, empezando un nuevo mes, ya por la mitad de este año, pasando la mitad. Muchísimas gracias a nuestra mesa de trabajo el día de hoy, un programa excelente, muchas gracias, y pues esperamos que todos los oyentes hayan sido bendecidos, así también como nosotros lo fuimos el día de hoy. Entonces, les cuento para iniciar que Corea del Norte está construyendo nuevos misiles nucleares a pesar del deshielo con Estados Unidos. Esta noticia fue publicada por la BBC en su sitio web el 31 de julio, es decir, hace un día, hace 2 días, el día martes se publicó esta noticia en donde dice que Corea del Norte se está construyendo nuevos misiles pese a los recientes acercamientos que han tenido bajo el régimen de Kim Jong, quien había tenido una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el reportaje publicado el día martes. Este reporte fue publicado por el Washington Post, en donde nos dice que funcionarios anónimos de Estados Unidos le aseguraron al periódico que satélites espías estaban detectando la actividad de la instalación en una de sus bases, donde cerca a la capital de Corea del Norte. Allí fue donde se dieron cuenta porque fue donde se construyó el primer misil intercontinental no coreano capaz de alcanzar hasta Estados Unidos. Entonces, recordemos que siempre nos hemos tenido presente y en estos últimos meses ha habido una fuerte tensión entre Estados Unidos y los países de Asia porque han pues presentado ciertas situaciones de acuerdo a todos los misiles que han habido, Jesús. Así es. Porque encontramos también en las escrituras, por ejemplo, en Mateo 24 habla sobre que habrán guerras y rumores de guerras. También encontramos que lo dicho por las escrituras es como es. Todo se proyecta a lo que es todo, se va a acabar todo con el poder atómico. Así es, y precisamente esta es la tensión y la preocupación que genera en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos, porque se habla de que las imágenes satelitales muestran varios vehículos que entran y salen de esta estación, de estas instalaciones, pero que no se conoce cuán avanzado está el proyecto, no se sabe exactamente cuántos son los cubrimientos ni las herramientas que ellos manejen para tener pues el poder atómico que se dice tener. Pasando a otro lado, también estamos mirando como esa parte de Medio Oriente y queremos hacer un poco de énfasis en la noticia que salió este 30 de julio también por la BBC, donde nos dice cómo China ha logrado tener buenas relaciones con Irán, Israel y Arabia Saudita. Estas son 3 regiones precisamente ubicadas en el continente asiático y pues realmente ha sido muy extraño saber cómo ha tenido buena relación esos 3 países, digámoslo de alguna manera. 3 enemigos mortales, habla el artículo. 3 enemigos mortales entran en sí porque ha tenido poder político, poder religioso, poder económico también, y también se habla sobre algunas potencias también nucleares que pueden tener estos 3 países. Siempre se han tenido digamos como con alguna diferencia, algún tipo de diferencia siempre se ha tenido entre ellos porque cada uno ha querido tener el liderazgo en su región. Sin embargo, los aliados en Siria también pelean por el poder y precisamente entre la parte política, económica, religiosa, social, han tenido también una alianza. Digamos que de una u otra manera, como se ha tenido esa diferencia entre países, también se ha tenido la unidad. Y precisamente es ahí en donde queremos hacer el énfasis porque 3 potencias que no se pueden ver, 3 países que son enemigos entre sí. Ahí hablamos también de un concilio, en donde todos tienen que llegar a una misma unidad, todos tienen que aliarse, todos tienen que estar en un mismo círculo para que pueda cumplirse lo que dice la Escritura, Mateito. Así es, realmente, pues hablando en países de Medio Oriente y de Oriente ya, vemos que sí, es una zona muy disputada en el hecho de que, si lo vemos a través de la historia, al momento de enviar a Israel a la tierra donde está, vemos que realmente es una tierra muy, muy peleada porque en actos de imperialismo,
porque cada uno quiere su parte y cada uno quiere tener el poderío del otro y cada uno tiene cada uno quiere lo que tal vez el otro tiene que yo no tenga, o aún más sabiendo que el otro quiere lo que obviamente primero yo no tengo y segundo quiere aumentar lo que ya tiene el imperio. Entonces podemos ver que realmente es una tierra muy muy disputada. Exactamente, y no podemos dejar de lado tampoco el poder tecnológico que tienen ellos. Tienen muchas maquinarias, muchas herramientas tecnológicas digitales que hoy en día son exportadas a todo el mundo y que ellos han tenido el liderazgo aún más que Estados Unidos sobre toda esta herramienta tecnológica. Como una tercera noticia tenemos también un impacto social frente a los inmigrantes, o mejor, los hijos de los inmigrantes de Estados Unidos. Acá en este artículo, publicado también por la BBC el día de hoy, 2 de agosto, nos indica cómo les dieron drogas psicotrópicas sin autorización a niños migrantes en un centro de detención en Estados Unidos. Les voy a comentar lo siguiente y ustedes me cuentan, me dicen cómo les parece. Marisela contó que le daban 4 pastillas en la mañana y 5 más por la noche, sin explicarle por qué, y describió cómo empleados del centro de detención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía 1 o 2 inyecciones. Cuando Marisela se quejó sobre recibir demasiada medicación al doctor del Centro para Niños Inmigrantes en Texas, Estados Unidos, este le dijo no tener el control sobre estas dosis. Abro comillas, cuando tomo esa medicina no tengo ningún ánimo, me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas. Cierro comillas. Este es un testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que le hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados. Listo, ¿qué opinarías de este testimonio? Yo creo que algo grave está pasando con aquellos niños allá, porque me dices que son menores, ¿sí? Exactamente. El hecho de que les estén drogando, por decirlo así, inconscientemente y sin su permiso, significa que hay algo grave, hay algo que las autoridades tienen que tener ya en su caso y no dejar que se siga permitiendo, porque creo que es un centro de detención para menores. Exacto, aunque sea un lugar de justicia, no están cometiendo totalmente justicia porque algo malo les están haciendo el hecho de solo suministrarles casi 6 drogas al día. Exactamente. Quiero contarles además que no solo es la falta de humanismo por parte de las personas que están liderando, o de los médicos, o bueno, personas que están tratando a estos niños. También hay algo de dinero por debajo de cuerdas, si lo podemos llamar así, porque el artículo nos menciona que cerca de $5 millones cada cierto tiempo están dando como manutención a este centro de reclutamiento porque quieren manifestarle y quieren transmitirle todas estas drogas a los niños. Este centro es uno de los más importantes en la parte de Texas, de Estados Unidos, precisamente cerca de la frontera, y tiene cerca de 40 niños diarios albergados allí. Como ellos también nos cuentan, hay algunos testimonios en donde mencionan sobre las controvertidas hieleras, entre comillas, en las que detienen a los indocumentados. Son tipo cuevas, lugares oscuros, fríos, en donde no hay nada de calor humano, digamos, para una persona que está siendo tratada ahí, más aún a un menor de edad. Testimonios así son más o menos los que tenemos y que ustedes pueden mirar en la BBC, en el sitio web, en donde son todos similares a los que acabamos de leer. Estos han sido tratados por abogados, por terapeutas, por todas las personas capacitadas para poder tratar a estos niños y lógicamente poner una caución al centro de reclusión porque es algo antihumano. La parte acusadora argumenta que administraba a los niños múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño. Según pues se lee en la demanda que los abogados tienen. Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos solo en casos de emergencia. Sin embargo, como pudimos ver, eran más o menos 2, 3, 4, 5, 6 dosis diarias. La jueza Dolly Green descartó ese argumento y el lunes de esta semana ordenó al gobierno de Estados Unidos solicitar una autorización a los padres o a los representantes legales o tutores de los niños antes de dar fármacos psicotrópicos
sin alguna medicación, exactamente. Pues les cuento que más de 10.000 inmigrantes menores de edad bajo la custodia del gobierno estadounidense son las personas o son los menores que han sido afectados, y la mayoría llegó de Centroamérica sin acompañantes, sin tutores, y que han tratado de pasar la frontera de su país de manera ilegal. Me parece terrible porque lo dijiste en momentos tan inhumano y podemos ir donde la escritura dice que el amor de muchos se apagará. Están haciendo sufrir a una gente, puede que hayan cometido sus delitos, pero ya están haciendo muy inhumanos. Exactamente. Esas son las 3 noticias del día de hoy. Recordando pues a todos nuestras redes sociales también para que estén muy presentes en nuestras próximas emisiones. Ese es el Zoom de la noticia aquí en Gosen Estéreo, Liz. Así es, saben que nuestras redes sociales están abiertas, nuestro nuevo número también ya está publicado en nuestra página de Facebook, y es para nosotros un gusto haber compartido con ustedes, y gracias a ti por traernos estas noticias. Ok, y también queremos comentarles, ya como lo habías mencionado anteriormente, Liz, la próxima semana no tendremos emisora, no tendremos transmisión la próxima semana debido a la reunión internacional que tenemos, que se avecina a todos en Cartagena, pero volveremos en 15 días con una emisión especial, una emisión llena de música, llena de interpretaciones y de buenas bendiciones para todos nosotros. Así es, no se olviden porque va a estar muy interesante. Vamos a tocar muchos temas que nos competen a nosotros en cuanto a lo que escuchamos y en cuanto a realmente lo que nos influencia cada situación. Así es, entonces muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a mi mesa de trabajo, muchas gracias a nuestra muchacha hoy de las noticias y a nuestros hermanos. A nuestros hermanos también. Que están detrás de lo que es la mesa de trabajo aquí en dialogando, hablando Así es. de la palabra del Señor, a nuestro hermano Isaac Redondo, a nuestro hermano Santiago González Torres y a nuestro hermano Sebastián Gómez. Esto fue una misión más de Gosen Estéreo. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén, Dios los bendiga. Muchas voces, y entre ellas una verdadera, una luz viva que trasciende el tiempo, la eternidad. Aquí comienza Gosen Estéreo.